vamos a resolver la segunda parte del laboratorio resumen para la prueba 1 de herramientas de análisis para la gestión. En el video anterior resolvimos el ejercicio 1. Vamos con el 2. Construya una tabla de distribución de frecuencias para la variable tipo de contrato de los trabajadores de la empresa 2. Considere en la tabla la frecuencia absoluta y relativa. Entonces vamos a la hoja del desarrollo y vamos a marcar el ejercicio número 2. Y para construir la tabla de frecuencia necesitamos insertar una tabla dinámica. Para ello buscamos la base de datos, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente y la ubicación la vamos a poner aquí. Aceptamos y ya tenemos el campo de la tabla dinámica. Tomamos el tipo de contrato, lo llevamos a las filas y también tomamos el tipo de contrato y lo llevamos a los valores. La tabla de frecuencia la podemos completar seleccionando estos elementos y cambiando. Tipo de contrato es el nombre de la variable. Esta es la frecuencia absoluta. Y como es una variable cualitativa, solo nos falta la frecuencia relativa. Entonces, completamos la frecuencia relativa. Para ello, primero necesitamos una autosuma con el total y luego el 122 lo dividimos en 1200 y presionamos F4 para fijar. Este valor lo pasamos a porcentaje, le damos un par de decimales y con esto podemos arrastrar. Ya tenemos lista la tabla para el tipo de contratos de la empresa 2. Número 3. Construya un gráfico de barras y uno circular para la variable tipo de contrato de los trabajadores de la empresa 2 e interprete el gráfico circular. Para la interpretación considera al menos dos aspectos relevantes. Entonces, desde esta misma tabla construimos ambos gráficos. Primero, vamos a construir el gráfico circular. El gráfico, cambiamos el diseño y ponemos el diseño 1 que nos permite tener título, nombre en las clasificaciones, además del porcentaje. Vamos a sacar el cartelito para que se note bien y aquí entonces vamos a marcar el título del gráfico que sería el nombre de la variable, tipo de contrato de la empresa 2. Y para el gráfico de barras seleccionamos lo mismo. Ahora vamos a insertar, marcamos las barras primero, estas son las columnas y seleccionamos un diseño rápido que nos permita título y nombre en los ejes. Entonces, este es el tipo de contrato de la empresa 2. Este cartelito lo eliminamos, lo suprimimos con el teclado, suprimir. El eje va a ser contrato. El eje vertical va a ser el número de trabajadores en este caso. Trabajadores. Ahí sí. Y luego sacamos estas líneas y podemos poner etiqueta de datos. Ahí tenemos los dos gráficos que se solicitaron. Luego dice que lo interpretemos. Lo que podemos interpretar siempre es lo más relevante, aspectos relevantes, en este caso el gráfico circular.
Lo más relevante puede ser la mayoría, el mayor porcentaje y el menor porcentaje. Si fuese el gráfico de barras sería la mayor cantidad y la menor cantidad. Entonces podemos decir que se observa que la menor cantidad de trabajadores, que corresponde al 10,2%, tiene contratos en horarios. Por el contrario, la mayor cantidad de ellos, que es el 73,3%, tiene contratos indefinidos. Además, los trabajadores con plazo fijo presentan el 16,6% del total de trabajadores de la empresa número 2. Número 4. Calcule e interprete las medidas de tendencia central del sueldo de los trabajadores de la empresa 2. Entonces vamos a calcular en principio el promedio, igual promedio. Vamos a la base de datos, seleccionamos todos los sueldos de la empresa 2 y presionamos Enter. 519.587 sería el sueldo. Recordar que este valor está en miles de pesos. Entonces, si resulta ser 519,587, para interpretar hay que multiplicarlo por 1000 y transformarlo en pesos. El sueldo mensual promedio de los trabajadores de la empresa 2 es de 519.587 pesos. La moda. Igual moda. Vamos a la base de datos, seleccionamos la columna de los sueldos de la empresa 2. Enter, 457,740, como está en miles de pesos, al interpretarlo lo multiplicamos por 1000 y se transforma en que el sueldo mensual más frecuente o más observado de los trabajadores de la empresa 2 es de 457.740 pesos. Y por último, la mediana. Seleccionamos la columna de los sueldos, la base de datos, y la interpretación será que el 50% de los trabajadores de la empresa 2 con menor sueldo ganan a lo más 518.120 pesos.